los que originaron la astrología como la conocemos al día de hoy tenían más que cualquier propósito, no era para descifrar al individuo, sino que era para descifrar el orden agrícola, el orden político y para las cuestiones realmente importantes, pero para el colectivo de las personas y que marcaba pues su supervivencia. Y sobre todo importante, asociaban a los astros con deidades, justamente. O sea, él se lavaba las manos, te decía, sí, aquí vas a encontrar toda la información relativa a tu signo, todo lo que te va a ir conforme al amor, salud y el dinero y tal, pero hacía una consigna que hasta el día de hoy la gran cantidad de astrólogos dicen, los astros inclinan pero no obligan. Ahí lo decía, pero recuerda, los astros se inclinan pero no obligan. O sea, con eso se lavaba las manos sabiendo precisamente que no solamente el signo solar determina a una persona, que es sumamente ambiguo y vago. Charlemos alrededor de la fogata para descubrir y reintegrar al ser. La mística para volver al uno. Esto es Religare. Hola buscadores del fuego interno, bienvenidos a este nuevo capítulo de Religare y hoy vamos a hablar sobre un tema que sabemos que a ustedes les gusta mucho y poco hemos hablado y es sobre la astrología, pero particularmente porque es interesante conocer la historia de esto que vemos en las revistas, que realmente fue hecho para revistas, ahorita les platicamos, que son los horóscopos, ¿no? Sagitario esta semana, Aries, esta semana tú te va a ir muy bien, toma atención en bla bla bla, y todo esto que vemos así mientras nos están cortando el cabello viendo la revista. Bueno, ¿de dónde nace justamente esta versión super pop, ¿no? Super pop totalmente? Y que de alguna manera ha popularizado la astrología, pero creo que también le ha hecho mucho daño porque al final termina viéndose a la astrología como lo más pop de lo pop y que hasta en fiestas, ¿no? Contratan para que les lean sobre su zodiaco y tal. Y bueno, finalmente la astrología es bastante más seria que y mucho más compleja. Naturalmente no nace así, buscadores. Ustedes lo saben, ahorita me hizo mucho reír, Brenda, porque sí lo recuerdo. Sí, hasta lo actuó porque lo he vivido, o sea, lo he vivido, que está uno leyendo estas revistas de chismes del espectáculo. TV Notas, sí. Quiso decir. Las que salen, pues no sé si sea TV Notas claro que sí. O la competencia. No me acuerdo. ¿Sí se acuerdan? TV Novelas. Sí, exacto. Estás viendo ahí el chisme de Gatorno y tal. Bueno, pues no sé. Y hasta atrás vienen los horóscopos. Y ahí está uno, ¿no? Sagitario. Ay, me va a ir muy mal. O me va a ir muy bien. Cuéntenos si ustedes también lo leían. Ustedes también, o sea, no digan que no, por supuesto. Todos lo hemos hecho. Y también en el periódico. Y yo soy ya muy viejo. Y Todavía no se me ve el cabello blanco. Todavía no se me ve el cabello blanco, pero ya es tinte. Mano negra, diría tu papá. Es mano negra, diría tu papá. No, pero sí me acuerdo mucho de las revistas, muchas. A mí me tocó una época de niño que pues era mucho leer, desde chistes, fotonovelas, radionovelas, que eran en la radio, cómics, historietas. Uh-huh. Todo era a través de la lectura, no había internet, muy poca televisión, los canales básicos de la televisión. Mucho era de leer. Y había pues fascículos, o había cursos por correspondencia, amores por correspondencia, la gente que se buscaba, ahora ya no había Tinder, no había Entender, pues la gente se escribía cartas. Y bueno, pues esto era bien interesante porque aparte estaban los pronósticos mensuales o semanales o quincenales de cómo te iba a ir de acuerdo a tu signo solar. Así es, buscadores. Y para llegar a la versión pop, que es esta de las revistas, que al día de hoy hay una versión más pop, que es la astrología de Instagram, en donde vemos los memes y donde qué personaje de Disney eres según tu signo del zodiaco, o con los memes de los gatitos, ¿no? ¿Qué gatito eres según tu signo del zodiaco? Sí, o qué Barbie eres según tu signo del zodiaco. Es decir, memes de un carrusel, ¿no? Decía, el Sagitario en tal, y que aparte vienen en dos, pues porque no caben los dos en uno, ¿no? Entonces, termina siéndolo ya súper moderno y actual de lo que tenemos como contenido pop de astrología. Pero bueno, para entender cómo es que llegamos a estos puntos, literalmente, que pues desvirtúan mucho y le quitan mucho de lo sagrado a la astrología, pues tenemos que llegar un poco al origen. Y bueno, realmente es interesantísimo, buscadores, porque
La astrología nace como la necesidad del Homo, y digo Homo porque no solamente los Homo sapiens hacían esta observación de los astros, sino que bueno, nuestros ancestros lo hacían. Incluso es bien interesante porque hay algunos, no se sabe, pues porque son de alguna manera especulaciones arqueológicas, pero en las cuevas de Lascaux en Francia hay en las pinturas rupestres hay unas marcas que se cree que es una constelación de Leo, y esto es interesantísimo porque justamente hay unos leones en esa, bueno, no son tal cual como, sino como unos tigrecitos, y entonces se asocia con la postura que tenía como la constelación de Leo, o sea, porque se ve claramente como los puntos de las como estrellas. Cuando de niños pintábamos con puntos uniendo los puntos. Y salía una jirafa, ¿no? Exacto, entonces también de manera arqueológica hay rastros en donde se ven los primeros conteos de las lunas, es decir, como sabemos, desde su crecimiento hasta su decrecimiento se encuentran también en este tipo de arqueología, por lo cual sabemos que, claro, nuestra inquietud primaria era conocer los movimientos astronómicos para poder identificar cómo es que cambia o bajo qué principios cambia el funcionamiento de la Tierra respecto a las cosechas, respecto al clima, obviamente, para cuando va a inundarse esto y tengo que migrar, o para cuando no va a haber agua aquí y entonces tengo que migrar. Era realmente por estos propósitos. Y bueno, ya como escuela, la escuela o la cuna desde nuestro punto de vista, o que nos delegaron todo su conocimiento, fue en Mesopotamia particularmente, que involucra a Sumeria, a los acadios, a los babilónicos, a los asirios, y todos ellos tenían justamente esta observación de los astros, pero era una astronomía realmente, es decir, ¿por qué? Porque buscaban entender cuándo iba a haber algún fenómeno celeste que podía impactar a la cosecha, o algún fenómeno celeste que podía impactar en una guerra, por ejemplo, entonces como los eclipses, ¿no? Eso me parece súper interesante, porque hay un montón de ciencias actuales, la química, que se piensa o se sabe que de alguna manera, quizá como por de ladito, pues nace de la alquimia, es decir, de lo especulativo a lo realmente duro, pero en el aspecto de la astrología nace al revés, nace por una ciencia, nace por la observación dura y científica de los astros, aun cuando no haya realmente componentes de ciencia, sino solamente de observación, pero esa astrología era astrología y no astronomía. Bueno, sí, la gran distinción, buscadores, entre la alquimia y la química, y la astrología y la astronomía, es el contenido que se le da de sagrado a la materia. Exacto. Es decir, a la materia de estudio, no necesariamente porque estuvieran alejados de los procesos químicos científicos, sino que a los procesos químicos científicos se les daba un carácter de fuerzas sobrenaturales, pero que son fuerzas sobrenaturales a nuestra naturaleza, evidentemente, y o que tenían cierto poder los dioses, algunos entes, justamente más particularmente con los astros, que te regían y le daban orden a esto que nosotros no alcanzamos a entender, pero no significaba que estuvieran fuera de la ciencia, sino que más bien muy dentro de la ciencia. Sí, pero con un lente distinto, vinculándolo con lo sagrado. Cuando dejan de vincularlo a lo sagrado y consideran que lo sagrado puede derivar en un pensamiento para nada científico, pues entonces se hace la distinción que lo sagrado es tema aparte y esto es ciencia, y se le quita la alquimia para hacer química, y se le quita la astrología para hacer astronomía. Pero bueno, entonces justamente por eso les decía, para hablarlo en términos que comprendemos al día de hoy, los mesopotámicos hacían más astronomía que astrología, solamente que justamente lo que hacían era intentar entender los ciclos los ciclos de los planetas, de las estrellas y de los meteoros, de los meteoros, fenómenos, para entonces entender cómo impactaban estos a la Tierra. Me recuerda mucho esto de una conocida que tenemos, que nos platicó que de niña, pues ella vivió de la agricultura. Ah, sí, se los hemos contado. Ya se los hemos contado, ¿no? Que su papá la mandaba y veía así con una tela y veía las uñitas o las reverberaciones de la luna para saber si la luna estaba tierna o estaba madura, para hacer o no hacer en términos de la cosecha y en términos de los partos de los animales, ya sea de las ovejas, de las cabras, de las vacas, de las yeguas. Contando los días de la luna, su papá le decía: prepárame a tales vacas porque ya van a parir, porque ya está la luna en tal. Y el miedo a los eclipses, buscadores, justamente desde tiempos pues ancestrales, ¿a quién no le da miedo un eclipse? Realmente, como lo vivimos apenas en el eclipse de este año, ¿no? Que
que realmente que todo se ponga oscuro y qué va a pasar. Como decíamos, la ciencia nos lo explica, pero imaginen ustedes cuando que vayan a ver nuestro Religare, tenemos es una aventura hierofante de ese eclipse. Ajá, sí. Entonces justamente atemorizaba, y cuando se sabía que iba a haber un eclipse, pues entonces decían, si era momento de guerra, pues hoy no hacemos nada, porque hoy va a ser el eclipse y esto pues puede auspiciar malas cosas, Oye, malos pero resultados. Lo interesantísimo de lo que dices es que no vayan a la guerra, porque va a haber un eclipse. O sea, ya lo podían pronosticar. Exacto, ese era el objetivo, buscadores, de esta astrología, era el pronóstico de los ciclos, como las efemérides que al día de hoy seguimos usando en la astrología. Justamente nace con estos pueblos de Mesopotamia, y lo podemos encontrar de manera arqueológica precioso en las tablillas, que son como 70, todavía no se logran descifrar todas porque pues no se entienden, y aparte hay unas son como copias porque eran importantes justamente para la sociedad, y se llaman las tablillas de Enuma, Anu, Enlil, que justamente hacen referencia de sus dioses y que hablan de la luna. Si la luna tiene un halo como una corona y tal, pues el rey, el gobernante le va a pasar, etcétera. Justamente de eso habla. Oye, entonces esto deriva naturalmente y lógico es que desde su origen pues se podía pronosticar hacia el futuro eso que va a pasar, porque pues, las efemérides, pues la Tierra gira alrededor del Sol y va a seguir girando durante millones de años. Se sabía, la Luna igual, o sea, los astros se ven de la misma manera porque tienen un ciclo perpetuo, lo puedo pensar así, perpetuo para nuestra dimensión del tiempo-espacio. Entonces sirve para pronosticar. Pero por eso ahora se usa de manera predictiva, como si se pudiera realmente predecir el futuro, ¿no? Sí, porque es lo que decíamos. Me parece que con Fepo, en la conversación que tuvimos, o en alguna conversación que nos preguntaban cuál es el propósito de los oráculos, y es el pronóstico, justamente, como las efemérides astrológicas, astronómicas, la astronomía también las usa. Pero entonces, ¿de qué va con todo esto? Que los que originaron la astrología como la conocemos al día de hoy tenían más que cualquier propósito, no era para descifrar al individuo, sino que era para descifrar el orden agrícola, el orden político, y para las cuestiones realmente importantes, pero para el colectivo de las personas, y que marcaba pues su supervivencia. Y sobre todo importante, asociaban a los astros con deidades, justamente como después cuando invadieron los griegos a estos pueblos persas. Sí, con Alejandro, que conquista, bueno, los reinos de Darío de Jerjes, que es todo Persia, ¿no? Exacto, ahí entonces ya llega este conocimiento astrológico hacia Grecia, y entonces comienzan a hacer el concepto del horóscopo. Ahí nace en Grecia el concepto del horóscopo. Para los mesopotámicos no existía la carta natal ni el concepto de horóscopo, porque bueno, aparte es una palabra griega, horóscopo, pero ni siquiera el mismo concepto existía en este periodo mesopotámico, sino que ya cuando llega a Grecia, los griegos le dan el concepto de horóscopo porque lo que consideraban que describía mejor al individuo era el signo ascendente. Fíjate qué interesante, porque me hace recordar muchas cosas. Voy a llegar al signo ascendente, pero quiero retomar un poquito sobre el tema de las cabañuelas. Las cabañuelas son los 12 primeros días del año, en el que se ve que cada día del año marca un día del mes, y que se puede pronosticar qué clima va a haber durante todo el año a partir de observar los primeros 12 días. Como la canícula, ya sabemos cuándo va a ser, exacto, justo. Pero ¿sabes cuál es el error? El error está en que nosotros hoy lo hacemos del 1 de enero al 12 de enero. Sí, ya no tiene sentido. Pues no tiene ningún sentido, porque nosotros sabemos también que en el año 153, en Roma, el año que se celebraba, el inicio del año en marzo, en el equinoccio. Como el año nuevo chino, exacto, como en Mesoamérica también, porque es cuando inicia. Exacto, en el equinoccio de primavera, ahí inicia el año. Pero resulta ser que necesitaban hacer una conquista, una guerra, y entonces, bueno, le pidieron al Senado, al Senado romano, que pudieran anticipar los trabajos preparatorios para la guerra, preparar las artillerías, preparar los alimentos, preparar los víveres, todo, para llegar mero en la primavera a la batalla. Y entonces el Senado decidió cambiar el inicio del año del equinoccio de primavera al equinoccio de invierno. Y entonces, desde entonces y hasta ahora, todos nosotros celebramos el inicio del año desfasado a la realidad, al astronómico. Entonces nuestras cabañuelas realmente son absurdas, porque pues no van en el 1 de enero, sino van en el 21 de marzo, y de ahí se pronostica los siguientes 12 meses. O sea, fíjate cómo de pronto va tergiversando, desvirtuándose justamente, totalmente. porque de hecho cuando llegan
los mesopotámicos observaban a las constelaciones como constelaciones y que eran regidos por las fuerzas de los dioses, y cuando llegan justamente con los griegos lo adaptan, también le dan a cada una de las constelaciones a sus propios dioses ahora. Exacto, su correspondencia con sus propias deidades, con Marte, la constelación, tal, y así los signos de las constelaciones precisamente, y ahí empieza lo que les digo que era el horóscopo, y que entonces lo único que sacaban del recién nacido era en la hora en la que nació cuál era el signo ascendente, y eso era lo único. No bajaban una carta natal como la conocemos al día de hoy, con todos sus aspectos que puede tener. Lo que sí empiezan a contemplar también son como las interacciones, es decir, es como una manera primitiva, originaria de lo que conocemos como la carta natal. Pero bueno, ya después pasa esto del horóscopo, que ahí es interesante porque decía ahí nace el concepto horóscopo, pero que significa ascendente. Y luego ya viene o el que mira la hora, ¿no? Porque es oro, bueno, o de horario. Sí, pero es y scope, como cinemascope, pues es el que mira la hora, ¿no? Exacto. La hora del nacimiento. Y luego, bueno, ya después viene una época como oscura, una época confusa, y luego viene el Renacimiento, y ya en el Renacimiento es cuando realmente entra la curiosidad del individuo, de las personas de manera individual, por querer conocer qué deparaban los astros para sí mismos. Entonces ahí empieza justamente a popularizarse la lectura de la carta natal, pero es hasta el Renacimiento. Bueno, y con Ptolomeo con antes. Toda la revolución de la Ptolomeo, que hace sus libros de astrología, bueno, pues ya se toma de manera personal e íntima, ¿no? Exacto, así Exactamente. Es. Entonces, bueno, ahí ya empieza lo de la carta natal como la conocemos, la astrología como la conocemos. Obviamente fue como siempre para nosotros, los padres fueron, sí, los abuelitos fueron Mesopotamia y todo esto, pero como lo conocemos al día de hoy y la hablamos, realmente fueron los griegos. Exacto. Y bueno, ya después pasa mucho tiempo, hasta el 1900 más o menos, por ahí en 1900, porque pues había muchos astrólogos siguiendo la tradición griega, justamente helenística, y bueno, ya sucede que no había, bueno, o sea, era como por encargo que te hicieran la lectura de tu carta natal, pero bueno, sucede pues que sigue siendo un poco hasta ahora, ¿no? Lo popular, eso sí es generalizado, pero lo real siempre es como por encargo, ¿no? Exacto, pero bueno, querían encargar justamente una carta natal porque iban a ser la princesa Margarita era británica, y entonces, bueno, pues quería que alguien hiciera su lectura de su carta para saber qué le deparaba a la princesa Margarita, y entonces buscaron a un astrólogo muy famoso, pero no estuvo en disposición, y entonces recomendó a su ayudante. Kerios o Cherios, no sé cómo se pronuncia. Kerios. Ajá, y entonces recomendó a su ayudante, ven qué interesante, que es R.H. Naylor. Richard Harold Naylor, y este es un astrólogo británico que no tenía ninguna fama ni ninguna nada, y entonces, bueno, justamente él hizo una lectura sobre la carta natal de la princesa Margarita, pero al mismo tiempo hizo como una predicción o un pronóstico para los signos del zodiaco, para que cualquiera que lo fuera a leer, pues aunque no le importe Margarita, pues iba a tener información para sí mismos, y esto se publica en el Sunday Express. Pero bien interesante. En el Sunday, para es la fecha justo, en el Sunday Express en el 1930. Y fíjense qué interesante esa fecha de 1930. Tiene que ver un poco con la Gran Depresión o el crack de la bolsa de Nueva York. Y un año antes, Evangelina Adams, que escribió ese libro junto con Aleister Crowley, Principios de Astrología, escribió este libro. Evangelina Adams había pronosticado que la bolsa iba a ir en auge y que todo iba a estar muy bien, y toma la que se la riega, y sucede al siguiente día la debacle de la bolsa de Nueva York. Se cae la economía, y ella no pierde tanto la fama porque se asocia con Aleister Crowley, pero... Bueno, no por eso particularmente, ella era muy famosa, pero sí. Pero conserva, porque naturalmente es un tema bien complicado. Aleister Crowley, por un lado, ocultista y tal, y por la otra, muy popular, haciendo predicciones que le fueron muy mal. Finalmente el gran crack de la bolsa de Nueva York pues llevó a la Gran Depresión en Estados Unidos, y bueno, pues esto es súper grave. Cómo hacer predicciones solamente por ciertos aspectos o con ciertas generalidades, como lo que dices de Margarita, que solamente
por el signo solar. Yo soy Sagitario, tú eres Leo, tú eres Acuario. Eso realmente no dice nada de nadie. Bueno, y es que ahí va la parte interesante, buscadores. Estos astrólogos ven qué bonito es la convergencia, porque le leían a Oscar Wilde, es decir, ubicarlos en la época, es la época de Pamela Colman Smith, la creadora de Arthur Edward White, Aleister Crowley, o sea, es la época realmente en donde hubo un auge súper importante en el tarot, en la astrología, en la cábala ocultista, en todos estos sistemas oraculares, y por eso me parece impresionante, porque seguramente, es decir, si le leían a Oscar Wilde, y Oscar Wilde era justo también conocido de Pamela Colman, me parece como fascinante imaginar que realmente se conocieron. Pero bueno, más allá de la fascinación personal, era interesante porque cómo le nombraron a estas predicciones, pues les llamaron horóscopos, pero como pueden ver no eran horóscopos porque no hablan del signo ascendente, sino hablan del signo solar de la persona. Entonces ya de ahí hay un antagonismo en las propias definiciones. Sí, porque el sol puede estar acá y el ascendente aquí. Hay quienes sí les corresponde. Exacto, hay quienes si nace a las 6 de la mañana, pues sí, tu ascendente está junto con su signo solar. Exacto. Pero si naciste a las 6 de la tarde o más allá, pues ya tu signo solar es opuesto a tu ascendente. Así es. Entonces R.H. Naylor popularizó esto de los horóscopos en el periódico porque se vendió mucho el Sunday Express, y pues le dijeron, bueno, pues hazlo cada mes, o sea, esto ya pegó y hay que seguir haciendo, y ahí empieza lo pop, justamente se volvió popular, y entonces reclamaba a la gente que siguieran haciéndolo, y empezó a salir así de cotidiano en el periódico. Luego entonces en Estados Unidos, justo también como con Evangeline Adams, que es aquí les ponemos imagen de ella, muy estudiosa de la astrología, pero ella en Estados Unidos. Esto es interesante, estos señores eran en Europa, de la locución que hacía justamente compartir los signos de como las predicciones, tanto a nivel político como a nivel individual. Y Aleister Crowley, que también era británico, la conoció en Estados Unidos, y bueno, hicieron la interacción, y de hecho los libros salen a nombre de Adams, no sale Aleister Crowley. Sí, aquí no se menciona para nada Aleister Crowley, aunque este libro, sí, bueno, Principios Generales de Astrología, pues lo escribió mucho Aleister Crowley, pero fue yo creo que corregido y adaptado a lo pop, a lo comercial, por Evangeline Adams. Sí, era sin la sinergia, y ambos tenían miedo de hacerlo demasiado pop y que se perdiera justamente el sentido místico y esotérico de la astrología, pero bueno, finalmente querían divulgarlo, y ellos fueron grandes divulgadores, que sí eran astrólogos serios en origen, R.H. Naylor y Evangeline Adams, pero bueno, tenían que hacerlo pop y se popularizó y estuvo bien hasta cierto punto. Pero bueno, después entonces derivamos, vean que es bien bonito para terminar con la historia de la cultura pop de la astrología, porque incluso en los 1900 hacían pues no solamente las publicaciones en periódicos, sino que hacían algunos cortometrajes para describir cada uno de los signos del zodiaco. R.H. Naylor hicieron una colaboración con un director de cine en un formato 9.5 milímetros. Rarísimo en película, el formato. Tal cual, ajá, y hacían, les vamos a poner aquí los fragmentos porque hablaban que Acuario, que justo les vamos a poner, que Acuario es un children of the nature, ¿no? Son unos hijos de la naturaleza. The daughters of Aquarius are baffling and reserved as regards their inmost thoughts, and to give a wrong impression to the world at large. And although many of them pose as women of the world, in reality, they are children of nature, happy in the sunshine, far from the crowd. Generalizando a partir del signo solar lo que es común a todos. Luego entonces, fíjate que a mí me da muchas reflexiones esto, Brenda, porque ¿qué hacen muchos tarotistas? Te piden tu fecha de nacimiento para decirte tu signo solar, cuando el signo solar no significa absolutamente nada. Brenda es Sagitario y yo también, y somos personas enteramente distintas, que quizá en algunos componentes podríamos tener ciertas afinidades, seguramente sí, pues como cualquier otro signo. Realmente para poder describir a una persona se necesitan todos los aspectos, pero muy importante sí es el signo ascendente. Eso sí determina un poco cómo... Es el que se mueve más rápido. Exacto, es el que se mueve más rápido. A las 2 horas ya cambió de signo, entonces bueno, pues o 2 o 3 horas, dependiendo de en qué grado esté.
pero es muy rápido su cambio. Exacto. Y sí determina un poco la personalidad de alguien, pero no es tampoco lo único. Sí, pero aparte ya es desde un punto de vista ocultista, más de la mística y del esoterismo que realmente algo, o sea, no determinan, que justo es una frase de R.H. exactamente. De los astros, porque, ahorita la dices, porque quería decirles que hacían estas publicaciones de los videos, pero aparte, vean qué bonito es lo pop, porque sí está muy bonito aquí la imagen, que vendían unos acetatos para que tú lo compraras pues antes de que empiece el año o apenas empezado el año. Como el calendario Galván. En donde te van a decir, bueno, más específico, donde te van a dar como toda una descripción, como comprar un libro para que te dice cómo te va a ir en el año a Sagitario, Aries. Yo siempre digo Sagitario porque somos Sagitarios, pero para que vieras cómo te iba a ir. Y entonces comprabas el acetato y ahí R.H. Naylor justo era como el gancho, porque narrado por R.H. Naylor, él te va a contar lo que te deparan los astros o se te pronostica para este año. Y vean, las portadas son súper bonitas que les vamos a poner aquí. Y bueno, de eso iba nada más. Y se empezó a popularizar mucho realmente. Claro, pero además era un poco como absurdo. O sea, él se lavaba las manos. Te decía, sí, aquí vas a encontrar toda la información relativa a tu signo, todo lo que te va a ir conforme al amor, salud y el dinero y tal. Pero hacía una consigna que hasta el día de hoy la gran cantidad de astrólogos dicen: los astros inclinan pero no obligan. Ahí lo decía, pero recuerda, los astros se inclinan pero no obligan. O sea, con eso se lavaba las manos, sabiendo precisamente que no solamente el signo solar determina a una persona, que es sumamente ambiguo y vago. Así es, buscador. Entonces es interesante para que ahora que abran la revista en el corte cabello, lo vean en internet, sí, o vean que leas tu horóscopo, pues sepan de dónde viene y sobre todo comprendamos que eso es lo más superficial y lo más ambiguo y lo más banal y bastante alejado. No sirve para nada. Exacto, no sirve para nada y súper alejado de los propósitos reales de la astrología o los propósitos profundos desde el punto de vista de los griegos, que era que el individuo se conociera a través de este método, pero así mismo. Que es uno de tantísimos métodos de reconocimiento del ser. No tenemos nada en contra de la astrología, al contrario, abogamos precisamente porque la astrología sea reivindicada, tanto como reivindicamos al tarot, como reivindicamos a las runas. El propósito de este religare. Que no vayan a leer ahí. Bueno, sí léanlo, pero para divertirse. Pues para divertirse, ¿no? Ahí en la televisión nos salen determinados astrólogos, astrólogas que nos dan ciertos aspectos por signo solar. Eso no determina absolutamente nada de una persona, ni nos lo podemos apropiar porque no significa nada. Tiene que estar ligado todo con todo como un gran sistema, los elementos, los signos, los planetas y sus interacciones, para realmente que sirva como información o datos de quién soy yo. Así es, y como referentes también, siempre. Exacto, también son referentes. Entonces, pues, ¿qué les ha parecido, buscadores? La verdad, como decíamos, el propósito de este religare era observar que eso que está ahí en esos documentos o en esas páginas de Instagram, pues nos divierten. A mí me divierten mucho, a mí me encanta ver lo que me dicen de mi signo, pero lo tomo como algo divertido, pero nunca como algo realmente serio, porque no lo es. Entonces, eso es lo importante, que sepamos distinguirlo y para reivindicar justamente y profundizar en el estudio de la astrología, que nos lleva toda una vida. Realmente es una materia ardua, compleja, porque involucra la ciencia también. O sea, si quieres ser astrólogo, indudablemente tienes que tener estudios fundamentales, por lo menos de astronomía, y entender un poco de qué van las cosas que se mueven allá arriba en el cielo, ¿no? Entonces, exacto, y distinguir medianamente cosas, no es lo mismo un signo que una constelación, y que definitivamente las órbitas de los planetas exteriores pasando el cinturón de asteroides son diferentes a las órbitas, son mucho más rápidas, aquellos son más lentos, planeta, la naturaleza etcétera. De cada planeta, o sea, son un montón de cosas que hay que, por lo menos, como dice Brenda, tener cierta cantidad de nociones para saber cómo aproximarnos a ello, porque aparte los griegos y todo esto, recuerden que el centro no era el sol, entonces desde ahí cambia todo. Y bien importante, ¿no? Tenemos Marte, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, los 7 planetas, que sí tienen un poco de relación la luna, de que los observábamos desde que estábamos en la antigüedad, pero llegan unos nuevos planetas que apenas se descubren hace poquitito, es decir, hace 200 años, Urano, Neptuno y Plutón, y bueno, pues ahora cómo los metemos, y luego Plutón me lo degradan a planetoide y tal, y que ahora que sí, ahora que no, pero siguen teniendo nombres antiguos, Urano, Neptuno y Plutón, como aquella mitología antigua, y que de para pronto los mesopotámicos se llamaba diferente, pero eso es otra historia, exactamente, ¿no?
pero lo seguimos de alguna manera refiriendo como algo muy antiguo cuando solamente es hasta Saturno, lo verdaderamente antiguo. Así es, buscadores. Pues entonces déjenos en la caja de comentarios qué piensan de la astrología. Son opiniones bastante polares, pero bueno, déjenos qué opinan, si les gusta o no les gusta, si van y ven el meme del gatito o lo disfrutan igual que yo. Entonces ahí déjenoslo, buscadores. Así es, pues en nuestro curso de astrología, que normalmente lo impartimos de manera presencial, ya de manera post pandemia lo estamos impartiendo a los miembros de la academia. Bueno, próximamente lo haremos al público, pero también si les gustaría participar con nosotros en este curso de astrología, pues naturalmente pues mándenos mensajes. Así es, buscadores, si quieren astrología, pronto estaremos dando nueva fecha, curso de astrología fundamentos, que de qué va, pues leer la carta natal, que sí son muchos factores y es como algo complejo, pero de eso se trata, de que compartamos. Porque muchas personas son muy polares, le tienen miedo, por un lado, como dices, le tienen miedo a los cálculos y a tal, o definitivamente no creen en la astrología por lo popularizado que está y lo que nadie hace caso a la astrología. Así es, buscadores, pues entonces déjenos en los comentarios si quieren información o mándenos mensaje y bueno, pues sigamos en la búsqueda del fuego interno. Bye. Somos Ignis Regno, el reino del fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.